La gente le tiene mucho miedo a salirse de la voluntad de Dios y eso no es real. Dios es muchísimo más fuerte que nosotros y su voluntad va a permanecer. Yo siempre he tenido una conexión con Dios muy linda, desde chiquito, 9 años, 8 años. Para mí Dios era más que ir a la iglesia, era más que predicar, era una conexión de amistad que yo tenía con Él, incluso desde los 8, 9 años. Entonces todo lo tenía que hacer yo, la música, las sillas, la predicación, la administración, todo, pero fue un tiempo muy, muy bonito. Y empezamos a crecer hasta que al final pudimos comprar un sistema de traducción, y a la iglesia ahorita es mucho más grande, pudimos lograr tener un local y Dios empezó a abrir puertas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Propósito Inquebrantable. Yo soy Génesis Peña y este es el 5º episodio de este podcast. Como siempre, inicio cada episodio diciéndoles que hoy tengo un invitado sumamente especial. Y aunque sé que siempre digo que todos mis invitados son especiales, o que la mayoría o a los que he presentado, siempre digo son muy especiales, pero es que ¿qué más puedo decir acerca de ellos? Sí, eso es lo que representan para mi vida y sé que para la vida de muchas personas. Así que hoy tenemos a este invitado que es pastor específicamente en el país de Haití, y tengo el honor de que haya sido mi pastor juvenil y una persona muy especial para mí. Se trata del pastor Cristian Pará. Bienvenido. Gracias, Génesis. Qué placer poder estar aquí contigo. Nunca imaginé poder estar haciendo un podcast con Génesis, pero para mí es un placer y fue un placer también ser tu pastor juvenil. Qué fino. Para mí realmente es un honor poder recibirte. No es un secreto que ya te he dicho muchas veces, que para mi vida eres siempre como un referente o una persona a la que respeto y que admiro mucho, además no solamente por el hecho de que haya sido mi pastor, sino porque te he visto desde muy pequeño hacer muchas cosas o desempeñarte en muchas cosas, y eso ha sido como una inspiración para mi vida y creo que para la vida de muchas personas. Entonces, cuando comencé este podcast, de hecho, pensé en ti. Yo dije, ojalá pudiera invitar a Cristian a que viniera, pero tú estabas muy lejos. Y bueno, de hecho, ahorita estás acá de visita en Venezuela. Y cuando me dijeron, no, Cristian está en Venezuela, y yo, sí, se va a cumplir ese anhelo que tengo en mi corazón de poder conversar con él y que venga a conversar acá en este podcast. Y bueno, qué fino que estés acá con nosotros, la verdad. Sé que ha sido este último año un año bien especial para tu vida, un año de mucho crecimiento, y estos últimos años, como decía, fuiste mi pastor de jóvenes, así han sido tus inicios, pero no obstante, por eso es que este bajo aquí, aquí siempre hay una mesa. Y yo te iba a preguntar por qué un bajo, pero me llamó mucho la atención. Es lo que te representa, creo que veo un bajo y siempre puedo recordarte. Pero no solamente el bajo, sino la forma en como tú quizás te vi muchas veces haciendo o tocando el bajo. Y eso es un representativo tuyo. Entonces, bueno, eres músico, pero también desempeñas ahorita el cargo de pastor. También a nivel profesional eres graduado en Ingeniería Aeronáutica, aunque ahorita no la ejerces. ¿Te graduaste hace cuánto? Me quieres hacer sentir viejo, ¿verdad? No. 2014 me gradué, terminé la universidad en el 2013 y los preparativos de graduación ya en el 2014. Ok, y eso hoy 8 años atrás. Sí, ¿recuerdas algo de la universidad? De la universidad, sí, claro. ¿Sí? La universidad es la mejor etapa que cualquier persona puede vivir. Así es. Bueno, yo estoy terminando. Pero... En el colegio uno tiene mucha libertad
no mucha libertad, uno tiene poca libertad, Sí, poca responsabilidad y mucho tiempo libre. En el trabajo, cuando trabajas, tienes mucha responsabilidad, poco tiempo libre y poca libertad porque se trabaja mucho. claro. En la universidad tienes todo mucho. Tienes muchísimo tiempo libre porque puedes entrar y hacer lo que quieras. Claro. Tienes el apoyo de tus padres porque no están trabajando y te tienen que apoyar. Y la responsabilidad tú la manejas como quieras. Entonces, la universidad creo que fue una de las mejores etapas de mi vida. Qué fino. Y bueno, luego de la universidad pasaste a hacer muchas otras cosas. Recuerdo que fue un momento muy triste cuando terminaste la universidad y dijiste como que te ibas a estudiar inglés a otro país. Y en este momento te tocó irte y nos dejaste. Y nosotros, bueno, una amiga y yo nos quedamos y que no puede ser que Cristian se va. Pero creo que eso te abrió muchas puertas para otras oportunidades. Y bueno, como les decía a los que nos ven, que les invito a suscribirse a este canal si estás hoy llegando y a activar la campanita de notificaciones, y este episodio te invito también a compartirlo. Y no obstante, también a seguirnos en nuestras redes sociales, @ministerioscda, mi Instagram, @genesisdamarisp. ¿Tu Instagram, Pastor Cris? @farahcris, Farah y Cris CHRIS. Sígalo y síganos a nosotros también. Bueno, como les decía, Cris empezó, o lo vi, mucha gente lo conoce por ser músico. Y yo quisiera empezar preguntándote, Pastor, ¿qué papel o qué representa la música para tu vida y qué crees que eso te ayudó para poder crecer? Mira, esa es una pregunta bien especial porque de pequeño yo siempre he tenido, no sé las otras personas, pero mi experiencia, yo siempre he tenido una conexión con Dios muy linda. Desde chiquito, 9 años, 8 años, para mí Dios era más que ir a la iglesia, era más que predicar, era una conexión de amistad que yo tenía con Él, incluso desde los 8, 9 años. Ya cuando crecí, ya creo que era a los 11 años más o menos, nos metimos en el grupo de música. Mi hermano es baterista, o no era baterista, pero iba a estudiar batería. Okay. Mi primo iba a estudiar guitarra y yo iba a estudiar teclado, porque me sentía que con la música yo me conectaba mucho con Dios. Okay. Bueno, como niños y con sueños raros, ¿verdad? Queríamos hacer una banda de pop rock latino. Wow. Entonces me dijeron, estudia el bajo, así podemos brincar, tirarnos al público, hacer cosas de locos, vamos a hacer una banda famosa y todos esos sueños de pequeño que uno tenía. Bueno, estudié el bajo y me acuerdo que en el primer ensayo que yo tuve una experiencia sobrenatural con la música. Estábamos tocando una canción, no me acuerdo si es Tú eres todo, poderoso, algo así, clásico, viejísima. Entonces yo nada más cerré los ojos y yo sentía que me elevaba y empecé a brincar, ni siquiera sabía por qué, y eso fue el primer ensayo de música que yo tuve. Cuando abro los ojos todos me estaban viendo como que qué le pasó a este, se fumó algo, no sé, pues, pero yo ya estaba metido en una atmósfera muy especial, y de ahí es donde sale la locura mía de siempre brincando en la tarima, y no es algo porque quiera llamar la atención, sino porque mi primera experiencia sobrenatural, que no tiene que pasarle a todo el mundo, claro, fue así, y de ahí siempre me caracterizó una alegría mientras tocaba, me caracterizó, no sé, una pasión porque yo recibí algo ese día. Y yo hoy en día soy pastor, pero nunca dejé de ser adorador. La música para mí es incluso más importante que el pastorado, porque la Biblia dice que en el cielo adoraremos día y noche. Ya en el cielo no hay que predicarle a los perdidos porque no va a haber perdidos. O sea, lo que vamos a estar ahí es adorando. Nosotros los pastores, nuestra función pastoral muere aquí en la tierra. Exacto. Cuando vamos al cielo, ¿qué vamos a predicar? Si vamos a tener Jesús mismo enfrente de nosotros. Así es. Pero la adoración no, la adoración nunca va a morir. Y fue algo que me impactó, fue algo que estuvo dentro de mí por muchísimos años. Estuve tocando el bajo, no sé, 11, 15 años desde esa etapa. Nunca me despegué. Me acuerdo que pasé por el grupo de danza,
coreografía, evangelismo, tesorero, administrador, desorden público, yo era de todo. Pero el bajo siempre la música fue lo que me conectó con Dios. Genial. Eso se ve que representa algo muy especial en tu vida, porque ahora mismo recuerdo que una vez nos contabas que estabas en danza con una muy querida profesora que tuvimos en común, y entonces tu líder de alabanza te dice, o te quedas con danza o te quedas con música. Eso. Y entonces tú ahí mismo como que, bueno, yo me quedo con la música porque era tu pasión. Y a veces hay muchas personas que se le presentan esas cosas y tienen un pie aquí y un pie allá, pero qué importante es decidirse. Y la decisión parte del saber lo que tú quieres. Y creo que desde muy pequeño has sabido lo que quieres, sobre todo en Dios. Muy bien, Chris. Partiendo ya nos dices que empezaste en el bajo cuando tenías 11 años. Creciste en el Señor. Tu mamá es pastora, de hecho. Pero, ¿cuál ha sido esa experiencia, verdad, que has tenido de conectarte de esa manera con Dios a través de la música, y que luego eso te ha llevado o te llevó a asumir otras cuestiones dentro de la iglesia, o sea, funciones ministeriales propiamente? Luego de la música vino una etapa tuya como en el liderazgo juvenil de la congregación. Sí. ¿Cómo ves tú esa etapa de tu vida? ¿Cómo ves, o sea, hoy pudieras mirar esos años y cómo la ves? O sea, ¿cómo sientes tú que eso, o si sientes que eso te preparó para asumir un pastorado ya formal, digamos, frente a una iglesia? Mira, yo creo que cuando Dios tiene algo especial contigo, Él te prepara en todo. Él se encarga. La gente le tiene mucho miedo a salirse de la voluntad de Dios, y eso no es real. Dios es muchísimo más fuerte que nosotros y su voluntad va a permanecer. Y si entendemos eso, podemos descansar en Dios. Yo creo que ya Dios tenía planeado prepararme para un pastorado. Incluso te cuento esta experiencia. Cuando yo iba a estudiar ingeniería en la universidad, yo estaba desesperado porque no sabía qué estudiar. Hoy le contaba a una amiga que yo, cuando llegué a la Universidad Central de Venezuela, ya en el 2008, 2007, yo pedí el cartón de todas las carreras y yo empecé a cantar de Tim Marín, de Doping, no fue tú, fue Tete, y me salió ingeniería química. Y yo le digo a la señora, yo quiero estudiar ingeniería química. Y ella me dice, muchacho, tú estás loco, así eliges tú tu carrera. Yo le dije, señora, yo quiero estudiar ingeniería química. Imagínate. Porque no sabía qué hacer. Yo lo que quería hacer era la voluntad de Dios, y no sabía que el estar conectado con Dios hace que tú hagas su voluntad. O sea, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, el estar conectado con Él hace que tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones sean las de Él. Amén. Es literal, no sé cómo explicarlo, pero así sucede. Tú empiezas a amar lo que Dios ama, tú empiezas a querer lo que Dios ama. Entonces duré mucho tiempo orando y le dije al Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres que yo estudie? Me levanto una mañana y escucho al Señor que me dice, estudia lo que tú quieras. Me pongo a llorar y le digo, yo te estoy preguntando qué quieres que yo estudie y tú me dices a mí, estudia lo que tú quieras. O sea, no funciona, no sabía. Pero estudié ingeniería aeronáutica. Ahora que estoy en Haití, pastoreando una iglesia, me doy cuenta que Dios me dijo, estudia lo que tú quieras, porque no importa lo que hubiese estudiado, igual iba a terminar en Haití. Claro. Ese es lo que significa para mí la voluntad de Dios. Amén. Entonces, desde pequeño Dios me empezó a preparar en todas las áreas. Yo empecé como músico, pero después pasé por danza y coreografía, después fui copastor, después estuve en tesorería, después estuve encargado del evangelismo. O sea, no hubo un solo área en la iglesia que yo no pasé, y eso era por mi deseo de servir a Dios conectado a la voluntad de Dios para prepararme como pastor. Entonces hubo un momento que yo deseaba tanto servir, ¿verdad?, que empecé a buscarlo en todo. Y ahí fue donde me conecto como copastor, que en ese tiempo teníamos al hermano del apóstol que se llamaba Cheli, me acuerdo. Yo era mano derecha de él. Y ahí fue aprendiendo cómo se dirige el pastorado y también cómo tratar con los jóvenes.
y fuimos creciendo ahí poco a poco. Entonces dices que todo te ha conectado a tu diseño, digámoslo de esa manera. O sea, todo lo que viviste te ha conectado a ese diseño. Y hablabas de que a pesar de que tú hubieses elegido otra carrera o otra cosa que hacer con tu vida, por ejemplo, igualito ibas a terminar en Haití. Entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo llegaste a Haití y cómo asumiste ya estando en Haití ese pastorado. Bueno, mira, es una historia un poco larga, la voy a tratar de resumir porque es un podcast. Ok. Pero cuando yo termino la ingeniería en el 2013, sucede lo que tú mencionaste al principio. Mi padre me quiso enviar a Los Ángeles, California, a estudiar inglés y continuar con la ingeniería. Y yo, la verdad, rechacé la ingeniería aeronáutica por completo. La estudié porque soy muy bueno en matemáticas, en física. Me gustan mucho los números, odio la historia y los museos. Esas cosas no son para mí, eso es para gente aburrida. Pero los números me gustaban mucho. Ingeniería aeronáutica es la segunda carrera más difícil a nivel mundial. La primera es la aeroespacial, ya esa es de locos. La segunda es la aeronáutica, la tercera es la ferroviaria en la ingeniería. Y estudié eso. Cuando yo termino, mi padre quería que yo continuara en Los Ángeles. Okay. Yo aproveché ese sentimiento que él tenía para irme a echarme 5 meses de vacaciones. Me fui para Los Ángeles y ahí estuve estudiando inglés, que también era parte del diseño de Dios porque inglés fue lo que más me ayudó en Haití. Claro. Entonces, antes de terminar mis 5 meses, 3 semanas antes, yo estuve orando al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Me devuelvo o me quedo? ¿Me devuelvo o me quedo? Mi padre quería que yo me quedara y yo quería devolverme. Mi corazón no estaba en la ingeniería. Estuve orando y descubrí que la iglesia del pastor Dante Gebel queda en Anaheim, en California, a 1 hora de donde yo estaba. Antes de venirme, yo quise ir a visitarlo y un domingo antes de venirme, yo fui a su iglesia. Estando en esa iglesia, los que lo conocen, es una iglesia muy grande. En ese tiempo estaba en los salones del Hilton, aproximadamente 3,000 personas. Y yo, bueno, con esa admiración de que voy a ver a Dante Gebel, claro, que en vivo, que en todo eso. Bueno, él sube a la tarima y yo emocionado. Bueno, vamos a orar. Todos cierran sus ojos, yo cierro mis ojos y empiezo a orar. Y con mis ojos cerrados, yo siento una mano que me ponen aquí en el pecho. Cuando yo veo, era Dante Gebel. Wow. Enfrente de 3,000 personas, llevaba 3 semanas orando por esto. Si me volvía o me regresaba, él de todas esas personas vino hacia mí y me dijo, así te dice el Señor. Wow. Y es raro porque yo nunca he visto a Dante Gebel dando profecías o respuestas o palabras del Señor. Y él me dice, Dios te dice que este no es tu sitio, que te devuelvas al país de donde viniste y ahí Él te va a mostrar a dónde ir. Tú solo obedece porque tu futuro está en las manos de Él, de Dios. Y me deja y se va. Yo ya ahí quería desmayarme y toda la cosa, y Dante Gebel y la gente. Wow. Incluso por ahí está en YouTube un video donde yo salgo ahí en esa iglesia porque me escribieron gente de internet, te vi en YouTube, esta es la prédica, y bueno. El boom. Entonces ahí yo tomo y vuelvo a Venezuela. Ahora vuelvo a Venezuela sin ningún objetivo. En ese tiempo Venezuela estaba muy decaída económicamente y mi padre, que es un hombre de negocios, me entregó uno de sus negocios, que era un autolavado, y me dijo, bueno, quédate ahí, agarra el negocio mientras ves en qué defines tu vida. Ahí estuve orando varios tiempos, ¿qué hago? Mi tío que vive en Haití, ahora vámonos a Haití, mi tío que vive en Haití llama a mi papá y le dice a mi papá, yo necesito a alguien de confianza, yo quiero mucho a Cristian, yo siempre tuve una conexión muy especial con mi tío, entonces él me dice, sí, él le dice a mi papá, si puedes enviármelo, mándamelo y aquí yo me encargo de él. Y yo me acuerdo que estaba viendo televisión y entra mi papá y me dice, necesito preguntarte algo. Le digo, sí. Me dice, ¿quieres irte a Haití? Tu tío te está llamando. Y yo le dije, ¿a dónde? Me dice, Haití. Le dije, mira, el último lugar al que yo iría sería Haití. Porque ¿quién quiere ir a Haití? Exacto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es el país con una tasa de pobreza muy más baja grande. De América. Sí, y es creo que los países más destruidos y en miseria
a nivel mundial, entonces yo dije no. Pero Dios empezó a tratar conmigo. Mi mamá vino y me dijo, ¿por qué no oras primero? Siempre tú has buscado de la dirección claro. de Dios. Entonces eso fue el 15 de enero del 2002. No, 2002 no, perdón. 2002 del 2016. Chiquitico. 15 de enero del 2016. Yo siempre he sido radical con las cosas de Dios. El sí es sí, el no es no. Claro. Entonces yo dije, bueno, Dios, si tú quieres que yo vaya, yo voy a ir a comprar un ticket. Y si hay ticket disponible para todos los días, todos los horarios, yo voy. Yo entiendo que es un sí tuyo y yo voy. Yo fui a comprar ticket, conseguí disponibilidad para todos los días, todos los horarios. Y yo le decía a la señora, dígame un día que esté ocupado, por favor. Y ella me dice, muchacho, ¿tú quieres viajar o no? Y yo le decía, perdóneme, no lo agarré. Sí, agarré y compré un ticket de una vez para el 2 de febrero del 2016. En 15 días mi vida iba a cambiar completamente. Más o menos por el 31 de enero, que yo ya estaba haciendo mis maletas para ir a vivir en Haití, mi mamá abre el pasaporte y se da cuenta que al pasaporte solo le quedan 2 meses para vencerse. Y el pasaporte venezolano necesitas tener más de 6 meses de vigencia para poder viajar. Yo agarro la maleta, la tiro para el piso, me monto en la cama, empiezo a decir gracias a Dios que no me voy a Haití, que no sé qué, no es la voluntad de Dios. Y mi mamá otra vez me dice, llama a la embajada. Y yo le digo, mamá, pero la Biblia dice que no nos hallemos peleando contra Dios. O sea, ¿para qué ya no se puede? Me dice, bueno, si tú estás tan seguro, llama a la embajada. Llamo a la embajada y le digo a la señora, mire, yo tengo que viajar a Haití en 2 días, el pasaporte solo le quedan 2 meses de vigencia y hago la pregunta a mi favor. Magistral. Le digo, ¿verdad que no puedo viajar? Yo no la llamé para preguntarle si puedo, yo la llamé para confirmar de que no puedo. Podías. Ella me dice, un momento muchacho, no sé qué verifica en su computadora, y me dice, Haití y Venezuela tienen muy buenas relaciones internacionales, así te quede un día, tú puedes viajar hacia Haití. Y yo le he pegado un grito a esa señora en teléfono y le digo, ¡no! Y me dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? Y yo le dije, yo quiero que tú me digas que no puedo viajar. Entonces ella me dice, ¿para qué estás llamando? No viajes no, y ya. Entonces yo le digo, perdón, discúlpeme. Y a la señora se está asustando. Entonces, bueno, cuando algo es de Dios, ni porque uno no quiera. Y viajé y ahí empecé en Haití mi servicio hacia Dios. No sé si quieres que te continúe cómo fue el servicio. Ya vamos a continuar. Y entonces, Chris, llegas a Haití y de una vez comienzas con tu congregación, o ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó? No, yo llegué a Haití y empecé a trabajar con mi tío. Okay. Por 1 año y medio. Hay otros detalles que no menciono por falta de tiempo, pero estuve trabajando con él por 1 año y medio. Y ahí conozco lo que hoy en día es mi primer discípulo, que se llama Elías. Elías es como yo, un chico venezolano que nació en Venezuela de padres árabes, trabajando en Haití. Él era un sinvergüenza, era un loco metido en todas las cosas que te puedas imaginar, y era muy popular. Cuando yo le presento a Cristo, él decide cambiar su vida y se convierte a Cristo, y eso fue un boom en Haití. Claro. O sea, cómo Elías llegó a los pies de Cristo, o sea, eso cambió mucho. Y eso empezó como a mover los ambientes, la gente. Bueno, ¿quién es Cristian? ¿Qué viene a hacer en Haití? ¿Cómo hizo para que Elías cambiara? Porque Elías era un medio demonio. Y entonces, ¿qué le presentó y todo eso? Entonces, esa fue la primera vez que yo me reúno con alguien para hacer una prédica en mi casa, con uno solo, pero era en español. La semana siguiente me llega otra señora que también era muy famosa y conoce a Cristo, pero ella habla árabe. Entonces Elías también hablaba árabe, podía yo hablar con los dos en árabe. La siguiente semana me llega otra muchacha que es haitiana y entonces ella habla inglés. Entonces yo ya tenía una cosa de locos en la iglesia. Yo ya no sabía si hablaba en español, si hablaba en árabe, si hablaba en inglés. O sea, ya era y día tras día empezó a llegarme más gente. Bueno, la gente empezó a conocer Pastor Chris. Empezaron a correrse la voz. Haití es pequeño, es una isla muy pequeña, entonces rápido se corre la voz y empezaron a decir, bueno, ¿quién es Pastor Chris? ¿Quién es Pastor Chris? Empezó a llegarme gente que hablaba en francés, entonces ahora tengo francés, español, inglés y árabe,
y yo me estaba volviendo loco. Entonces yo empezaba a elegir canciones que se conocían a nivel mundial. Por ejemplo, la canción de Aleluya, ese es Aleluya en todos los idiomas y yo la podía cantar. La prédica, aunque éramos pocos, era un reto muy grande, yo empezaba a traducir simultáneamente a 2 idiomas, entonces yo hablaba en español, Elías me ayudaba para el inglés, la otra muchacha me ayudaba para el árabe, y así, y era bien chistoso porque éramos 10, y de los 10, 4 estábamos traduciendo y 6 escuchando, entonces era un reto bien grande, la ofrenda había que pedirla en 3, 4 idiomas, o sea, todo era... Que 3 ofrendas diferentes. Y aparte que nadie sabía... o nadie había estado antes en una iglesia, entonces todo lo tenía que hacer yo, la música, las sillas, la predicación, la administración, todo, pero fue un tiempo muy muy bonito y empezamos a crecer hasta que al final pudimos comprar un sistema de traducción y a la iglesia ahorita es mucho más grande, pudimos lograr tener un local y Dios empezó a abrir puertas y todo eso sucede por algo que se llama el llamado. Así es. En estos días la gente cree que el llamado es algo muy popular y en realidad no es popular, es algo específico. Así es. No todos, y yo quiero librarte, si tú me estás escuchando, creo que esto va a ser bueno, yo quiero librarte de una carga porque no todos están llamados a ser pastores. Total. Ni todos están llamados a ser profetas, ni todos están llamados a ser apóstoles, ni tampoco todos están llamados a ser empresarios exitosos. No es así. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno pertenece a un miembro del cuerpo de Cristo. El ojo no puede decirle al oído por qué yo no escucho y el oído no puede decirle al ojo por qué yo no veo. Cada quien tiene una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Todo el éxito que yo he tenido en Haití se debe a solo una cosa, el llamado. El llamado y nos hablabas ahora de lo que es el cuerpo de Cristo. Y puedo pensar ahora que quizás al principio tú no te querías ir a Haití, un territorio totalmente desconocido para ti, con una cultura totalmente diferente, y aunque tenías familiares, dices que allá estaba tu tío, no es lo mismo, porque aquí estaban todos tus amigos, su familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pero llegas allá por causa de ese llamado que es específico para tu vida, porque como bien dices, o sea, cada persona tiene un llamado diferente, pero que al fin y al cabo es importante, y ese llamado va a conducirnos hacia lo que debemos verdaderamente hacer, porque hay mucha gente que anda dando vueltas buscando hacer lo mismo que otros, cuando quizás eso no es lo que le toca hacer. Entonces, partiendo de esto, ahora que estás en Haití, creo que cuando ya tú vas a un país y ya llevas tanto tiempo, llevas más de 3 años allá, ya ese territorio comienza a formar parte de ti, porque ya conoces a la gente, tienes comunicación, conoces un poco de su cultura. Se hace tu casa. Exacto, sabes cómo se maneja la gente y todo este tipo de cosas. Pero también puedes conocer más de lo que significa la iglesia para ese país. O sea, hablando de iglesia de Cristo, digamos a nivel global, por llamarlo de una manera. Entonces, partiendo de saber que quizás desde diferentes países que pueden ver ese país específicamente, vemos que sí, es un país muy con problemas muy fuertes a nivel económico, quizás político, social. Aún se está recuperando de su terremoto de 2010. Y bueno, durante los 2 últimos años ha sido bien movido el tema en cuestiones de violencia. ¿Cómo tú puedes, o cómo ves el papel que juega la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo en Haití de cara a todas estas situaciones, y cómo crees que ustedes, porque eres parte de ellos, pudiesen ayudar a ese pueblo? Y como que dice, darles un impulso para salir de esta situación. Mira, yo creo que la esperanza de Haití es la iglesia. Es la única esperanza que tienen. Haití es un país donde se mueve mucha hechicería, mucha brujería, y no hace falta hablar. O sea, la consecuencia muestra. Total. O sea, es uno de los países en donde más brujería, hechicería, magia negra se mueve, y qué casualidad que sea uno de los países
de más tasa de miseria y pobreza y todo tipo de violencia tenga. Nosotros actualmente no tenemos presidente. El presidente fue asesinado el año pasado. Ahorita estamos viviendo como que si fuera tierra de nadie. Cada quien hace lo que le da la gana. Y entonces, si la hechicería, la brujería, la magia negra, el satanismo fuera bueno, entonces Haití fuera como Dubái, Total. Cuba fuera como Estados Unidos, ¿verdad? Venezuela fuera como Alemania, o sea, todos estos países que donde se ha metido mucho la oscuridad ha traído consecuencias de pobreza y de miseria. Entonces yo creo que la esperanza de Haití es la iglesia, porque la gente tiene a la iglesia como un valor religioso, pero Dios y sus estatutos no es religioso. Dios y sus estatutos son las bases y los fundamentos de la vida. Cuando Dios te enseña a través de la Biblia los estatutos que Él escribió ahí, esas son bases de la vida. El que no los sigue no afecta a Dios, afecta a su propia vida. Cuando Dios te dice, bueno, por lo menos no fornicarás o no adulterarás, ¿qué significa? Que no engañes a tu esposa. Cuando tú engañas a tu esposa, Dios no se hace más pequeño. Dios sigue siendo Dios, pero tu familia es la que se destruye. Y tu generación Entonces, completa. la gente cree que escuchar a Dios es favorecer a Dios, y no es así. Dios nos ama tanto que Él creyó leyes que nos edifican a nosotros, no a Él. Si yo canto, Dios no se hace más grande, y si yo dejo de cantar, Dios no se hace más chiquito. Es a mí a quien me edifican los mandamientos de Dios. Entonces, tenemos el caso de Corea, ¿verdad? Corea del Sur, 50 años atrás era peor que Haití. Era un país totalmente de miseria. Introdujeron la Biblia como fundación de la nación y ahora Corea del Sur es un país primermundista, súper mega desarrollado y que ha sido también un ancla para Haití en ayudas económicas. Entonces, sí se nota que cuando la Biblia entra, el concepto de Dios, cuando entra la imagen de nuestro Creador en una nación, la nación puede cambiar. Amén. Entonces, yo creo que en ese acto para Haití, yo creo que la iglesia sería la esperanza de Haití. Y por eso estoy ahí. Yo tengo la posibilidad de ir a cualquier parte del mundo. Muchos pastores me han invitado a dejar Haití para abrir iglesias en otros países y no lo hago. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser luz en la oscuridad. Si somos luz en medio de la luz, ¿qué efecto puedo tener? Ninguno. Claro. Pero donde debo estar es luz en la oscuridad. Amén. Ya yendo a algo más personal, ahorita decías, no, estoy muy serio. Ahora vamos a ponernos un poquito, así como eres tú eres una persona, ¿te consideras alegre? Sí, mucho. De muchos amigos. Yo ahorita le decía a mi mamá, no, Cristian vino con una amiga y vino con un familiar. Y entonces mi mamá dice, ok, ¿no la conoces? Y que no la conozco. Y yo, porque sabes que Cristian tiene muchos amigos y él siempre que viene acá, más bien te falta tiempo para compartir con todos esos amigos que tienes y para compartir con todas las personas que conocen. Siempre te he visto de esa forma. Entonces, Cris, un sueño que tú tengas que no sea cantar. Ajá. Un sueño que tengas por cumplir. A ver. Un que tú sueño digas, wow, que yo tenga quiero esto por en mi vida. Oye, vuelve otra vez a la iglesia. Vuelve otra vez. Yo quiero mi sueño, y es por lo que trabajo, es por lo que vivo, es por lo que hago todo, es que poder fundar una iglesia en Haití que de verdad haga un cambio a la nación. Me gustan los retos. Amo agarrar cosas destruidas y hacerlas que caminen. Y yo cuando iba a estudiar ingeniería, mi pasión era administración. Lo que pasa es que mi papá me dijo que era muy inteligente para estudiar administración. Wow. No, bueno. Entonces me dijo, administración es una cosa de tontos que sacas en 6 meses. Así fue que él me dijo, yo no sé. Que perdonen a Cristian por decir eso. Sí, pero me dijo, estudia algo que sea fuerte y estudia ingeniería. Pero mi pasión siempre fue agarrar algo que no sirve y hacer lo que sirva. De cualquier área, una empresa quebrada, hacerla millonaria, una familia destruida, restaurarla, una nación destruida, restaurarla. Y yo creo que esa es mi pasión, yo amo eso, de que Haití no sea visto más como el país de la miseria, de la pobreza, sino sea un país que de verdad tenga un cambio notorio, no en sentimientos y en emociones, sino notorio, claro. De que pueda ser un país que vuelva a ser como antes, porque antes Haití era llamado la perla
del Caribe. Wow. El sitio más hermoso de toda América Latina era Haití, la perla del Caribe. Y escribías algo en Instagram, lo vi, estuve stalkeando. Y decía como que hay lugares hermosos, o sí, algo así pusiste, que hay lugares hermosos, pero todo es desde la perspectiva de las personas, o sea, desde cómo esos ojos pueden ver el lugar. Tú ves Haití así, de esa manera. De esa manera. No hay cambio si no hay problema. La gente no lo ve así, pero yo sí lo veo así. No puedes restaurar un matrimonio si no está destruido. No puedes restaurar una nación si no está destruida. No puedes hacer nada si no hay un problema. El único sitio donde tú puedes hacer algo es donde hay problemas. Y casualmente a mí me pusieron en un sitio donde hay muchos problemas. Y eso es bueno, dependiendo de cómo lo veas. Puedes quejarte porque Dios te puso ahí, o puedes agradecer por todo lo que vas a hacer donde Dios te puso. Amén. Y bueno, también quisiera, yo sé que tu esencia no ha cambiado para nada, porque sigues siendo esa persona que trae luz, o que eres luz quizás en medio de la oscuridad para muchas vidas. Pero tú como Pastor Chris, ¿sientes que algo ha cambiado en ti? O sea, algo ha cambiado, digamos, desde hace, por ejemplo, 5 años para acá. ¿Sientes que no eres la misma persona, o que quizás sigues siendo esa misma persona, pero has dejado algunas cosas? ¿Cómo te ves hoy? O sea, ¿de qué manera pudieras decir, wow, yo siento que esto sigue siendo así, pero ha cambiado esto? Bueno, yo siempre he sido una persona muy social, como tú decías, muy alegre, social. Yo jalo cabellos, he hecho broma, me gusta traer alegría, me gusta que el sitio donde yo estoy sea un sitio alegre y que haya mucha gente. Por eso yo, cuando me case, aprovecho el podcast, soltero, sin compromiso, guapo. Cuando me case yo quiero tener muchos hijos, porque me gusta que la casa esté llena, que sea un abuelito con todos mis nietos y con todas mis cosas. Qué así me gusta eso. Ahora, creo que sí estoy más definido. Ya sé qué rumbo mi vida va a tomar, y eso me ha pasado en los últimos 2 años. Ya sé que estoy totalmente decidido por Haití y por el tiempo que Dios me tenga allá, porque uno no sabe si Dios te cambia, pero sí ha cambiado mucho. Ya soy ese chico alegre pero responsable, ese chico alegre pero con bases bien definidas, ese chico alegre pero con una meta trazada, y eso es lo que me ha ayudado estos 2 años. Todo el mundo me dice, te ves más viejo tu abuela. Pero lo que pasa es que ya estoy un poquito más del lado de... Claro, más responsable. De los adultos así, viejos amargados, aunque no soy viejo amargado. Yo no sé por qué voy para allá. No, mentira, pero... Y que menos mal ustedes no están viendo allá. Sí, no, pero ya estoy en esa área donde ya creo que quemé muchas cosas, y es hora de avanzar por lo que estoy decidido. Qué genial, de verdad. Me alegra mucho que lo veas de esa manera, porque... Así debería ser la vida, ¿sabes? Como que no dejar tu esencia, pero sí asumir las responsabilidades que tienes que asumir, y creo que eso es lo que básicamente has hecho tú. ¿Sabes, Chris? Aquí en este podcast tenemos el final, ya estamos llegando al final, lamentablemente. Cada persona que ha pasado por acá nos ha dado un consejo. Un consejo, tenemos un público muy diverso, nos ven mujeres, jóvenes, hombres, hasta niños. ¿Cuál sería el consejo? Sabes que este podcast se llama Un propósito inquebrantable. ¿Cuál sería ese consejo que tú le pudieras dar a esas personas para hacer de su propósito algo que no se quiebre quizás con una situación, sino algo que permanezca, y que sepa la gente que no se trata de todo lo que te pueda pasar, sino se trata de un llamado eterno, y se trata de un diseño por el cual nació? ¿Qué le pudieras decir? Mira, me uno a lo que dije unos minutos antes. El único propósito inquebrantable es el llamado de Dios. No existe otro. Tú puedes abrir una empresa, cerrarla en 5 meses, puedes ser exitoso y después irte a la ruina. Me acuerdo de Steve Jobs, el fundador de la Apple. El día que él estaba muriendo, él escribió una carta. Y él decía, ahorita ya no me importa si Apple es la primera empresa del mundo, no me importa cuánto dinero tengo en el banco o cuántos millones voy a hacer en los próximos meses.
me importa las cosas que pude hacer, que no hice, como por ejemplo estar en la graduación de mi hija, estar en este sitio, atender más a mi personal, y menciona cosas que de verdad son inquebrantables y que no se pueden recuperar y que el dinero no puede comprar. En nuestro camino con Dios, el único propósito inquebrantable es el llamado de Dios. Y vuelvo a esto porque veo mucho desorden en el sentido de gente apasionada por Dios, pero no sabe cuál es su posición dentro del reino de Dios. Y cuando te digo tu posición, no estoy hablando de que eres más que vencedor, de que eres hijo de Dios, no, tu posición de oficio. Y entonces conozco centenares de pastores o docenas de pastores en Haití que se llaman pastores que Dios no los ha llamado. Y están pasando por cosas extremadamente difíciles, y no es porque si eres llamado no pasarás por problemas, sino que estás metiéndote en un terreno que no es. Exacto. Conozco músicos que deberían ser pastores, pastores que deberían ser músicos. O sea, es acerca del llamado, a qué te definió Dios. Así es. ¿Verdad? Y el llamado no es algo que tú oras y consigues de un día a otro. El Total. llamado es algo que se revela durante tu conexión de servicio con Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque hay gente que no sale de su casa porque no sabe si Dios los llamó a salir de su casa o no. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad, no, Sí, tampoco es un extremo. Yo tengo una persona que yo le dije, mira, ayúdame en el servicio de las cámaras, por favor, que necesito que me ayudes en el audiovisual. Me dijo, déjame orar a ver si Dios quiere que, o sea, por favor, por supuesto que Dios te quiere que ayudes. Y Claro. no estás haciendo nada. Pero el llamado de verdad se revela cuando tú estás sirviendo a Dios de manera incondicional, con una conexión que permanece con Dios. Entonces siempre estoy conectado con Él, siempre estoy sirviendo, el llamado se produce, me prueban en el llamado, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Después del llamado me escogen y en eso yo sirvo. ¿Cuál es el propósito inquebrantable? El llamado de Dios. Es lo que perdura aquí y da fruto en el cielo. Bueno, Cris, muchas gracias por ese consejo y por todo este tiempo. De verdad, gracias por estar aquí y gracias por compartir esta tarde muy especial. Y no sé, veo este bajo aquí y no puedes irte sin tocar algo. ¿Quisieras? No, gracias. No, gracias. No, sería difícil. Tengo tiempo ya que no toco, unos 3, 4 años, entonces tendría que más o menos ponerme ahí. Pero sí, el bajo fue mi primer instrumento. No es que he olvidado tocarlo, pero es mi primer instrumento. Me volví profesional en el bajo. Luego, bueno, por la misma necesidad, ahora toco batería, teclado, guitarra, todo menos cantar. Pero ahí estoy, sí. Tu sueño frustrado, cantar. Sí, que Jael no vea esto. Bueno, muchas gracias una vez más y recuerda compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares, con quien sea que nos estés viendo. Pastor Cris, también compártelo con alguien y suscríbete al canal. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram, @ministeriocda, mi Instagram, @GenesisDamarisP. ¿Tu Instagram, pastor? @FarahCris. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por vernos y aquí estamos siempre para hacer de cada propósito un propósito inquebrantable. Bye. Bye. Gracias, Génesis.